Vamos a empezar ahora con el rubro caja y bancos. El rubro caja y banco es el más sencillo de todos, porque ¿qué nos incorpora dentro del rubro caja y bancos? Todos aquellos activos que tienen poder cancelatorio legal ilimitado, es decir, hablamos del dinero, ya sea en caja o en bancos del país o del exterior, o aquellos que tienen liquidez similar. Las características que nosotros, para que sea considerado caja y banco, tiene que servir como medio de pago, tiene que tener liquidez inmediata y tiene que poder cancelar deudas. O sea, fíjense que caja y banco es el rubro más líquido, es el primer rubro que tenemos en el estado de situación patrimonial, porque es el rubro más líquido que hay, es el dinero disponible para cancelar obligaciones. Siempre que yo pueda cancelar deudas, estamos hablando de que puede ser caja y bancos. ¿Qué características tiene? Es la inmediata disponibilidad como fuente de adquisiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me sirve el dinero ya sea para adquirir bienes, para adquirir servicios y para cancelar obligaciones, o sea, para pagar deudas. La liquidez tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de pago de las deudas en el corto plazo. O sea, cuando nosotros establecemos la liquidez, relacionamos el activo corriente con el pasivo corriente. O sea, y dentro del activo corriente, si yo quiero ver la liquidez más importante, tomo solamente caja y banco, porque dentro de un activo corriente yo tengo, por ejemplo, inversiones temporarias, que tengo que hacer un esfuerzo para venderla, tengo bienes de cambio, que son mercaderías, que tengo que hacer un esfuerzo para venderlo, tengo los créditos, que tengo que ver si los puedo cobrar todo. Entonces, la liquidez de lo más amplio a lo más reducido, cuando yo reduzco la liquidez inmediata es el efectivo. Entonces, tanto sea en caja como en banco dentro de la empresa o depositados en el banco, ya sea en el país o en el exterior. Eso sería lo más líquido. Certeza, porque yo tengo un conocimiento seguro y verdadero de esos valores, de esas condiciones que tiene. Y tiene efectividad porque son elementos que a mí me sirven para poder, que son reales, son verdaderos, o sea, es el billete lo que yo tengo, que lo que representa es el poder adquisitivo de ese dinero, ¿sí? Porque los billetes son todos iguales, porque tienen diferente valor, porque bueno, es lo que yo puedo comprar con ellos. ¿Qué elementos formarían parte de este rubro? O sea, ¿qué cuentas nosotros tenemos? Y bueno, tenemos caja, ya sea en pesos o en moneda extranjera, cuando el giro habitual del negocio te utiliza la moneda extranjera, no cuando yo compro moneda extranjera para especular, porque eso sería inversión, no sería caja y banco. El banco en cuenta corriente, o sea, los depósitos en cuenta corriente, ya sea en pesos o en moneda extranjera. La caja de ahorro, que no está habilitada para empresas, pero sí por ahí para personas físicas, ya sea moneda nacional o moneda extranjera. Después tenemos también que ustedes vieron el fondo fijo, tienen valores a depositar o recaudaciones a depositar, que serían los cheques de fecha, los valores al cobro, que son cheques en los cuales no hay cámara compensadora, entonces interviene un banco como para transferir los montos de una cuenta a otra. Giros a la vista, eso sería lo que formaría parte del rubro caja y bancos. No forma parte del rubro caja y bancos los cheques de pagos diferidos, los valores diferidos a depositar. ¿Por qué? Porque no tienen liquidez inmediata. Ustedes saben que un cheque es una orden de pago que se libra contra un banco donde la persona, el titular, tiene fondos depositados en la cuenta corriente o tiene autorización para girar en descubierto. Pero yo el cheque lo hago, con fecha de hoy, puedo presentarse dentro de 30 o 60 días a ser cobrado. Si yo tengo una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, y dentro de esa fecha de vencimiento, o sea que puede ser hasta 360 días, no puedo disponer inmediatamente del dinero. Por eso se considera un crédito y no se considera caja y banco los cheques de pago diferido. Tampoco forma parte de caja y banco los depósitos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque yo deposito dinero, hay un plazo de tiempo en el cual, estando en el banco, yo voy a ganar el interés. Yo no tengo la disponibilidad inmediata de fondos. Incluso en algunas cajas de ahorro, si hay limitaciones en las extracciones, tampoco tiene la liquidez inmediata para yo disponer de esos fondos. Entonces no lo podría incluir en el rubro caja y banco. Bueno, ustedes, a ver, suspendo un minuto la explicación, porque me están escribiendo por chat. Los que se tienen que ir, pónganme la asistencia por chat, que yo antes de cerrar la reunión, miro el chat y voy anotando la asistencia. Quédense tranquilos, ¿sí?
No se hagan problema, ustedes escriban ahí en el chat y yo después lo miro. No voy a estar tomando asistencia mientras estoy explicando, pero al final lo hago. Bien, retomamos entonces. ¿Qué otro concepto no formaría parte del rubro caja y bancos? Cuando yo tengo autorización para girar en descubierto, si ustedes se acuerdan, que yo tengo una cuenta corriente, tengo fondos depositados. ¿Qué ocurre si emito cheques y no me alcanzan los fondos que yo tengo depositados? Entonces, si yo emito un cheque y después lo doy como parte de pago y no hice autorización para girar en descubierto, obviamente que el cheque va a ser rechazado y después el banco me va a sancionar. Pero yo puedo hacer una autorización para girar en descubierto, o sea, un acuerdo con el banco, que es un préstamo a corto plazo en el cual el banco me paga esos cheques y me cobra un interés por ello. Entonces yo puedo llega la fecha de cierre de ejercicio, por ejemplo, y tengamos el banco con saldo acreedor. ¿Por qué? Porque emití cheques por encima del monto depositado. ¿Puedo tener esa cuenta de activo con saldo acreedor? No. La tengo que transferir a una cuenta de pasivo que sería adelanto en cuenta corriente. Entonces, en el caso de los giros descubiertos, tampoco van a estar en caja y banco, van a estar en una cuenta de pasivo, adelanto en cuenta corriente. Obviamente que tampoco se van a incluir en caja y bancos si yo, por ejemplo, emito un cheque, ¿sí? Y se lo voy a entregar al cliente, pero no se lo entregué todavía, entonces tampoco lo voy a incluir. Lo mismo, cheques que nos emiten los clientes a nosotros y nosotros no lo recibimos, tampoco lo podemos incluir. Ni los cheques que yo le emite al proveedor y no le entregué, no lo puedo disminuir en banco, ni tampoco los cheques que el cliente emitió pero todavía no me los dio, no lo puedo considerar en caja y banco. Tampoco puedo considerar aquellas cuentas corrientes bancarias donde los bancos están intervenidos o están con suspensión porque no puedo disponer de esos fondos. A lo sumo lo puedo poner como un crédito, el dinero que tengo depositado ahí, pero no lo puedo considerar como caja y banco. Tampoco si yo doy adelantos para sueldos o adelantos para gastos y que todavía no me lo rindieron, tampoco va a formar parte de la cuenta de caja y banco porque esos son anticipos, ya sea anticipo de gastos, que iría a otros créditos, o anticipo de sueldos, que iría ajustándola al rubro remuneraciones y cargas sociales, en el caso del pasivo, o sea, a los sueldos a pagar que yo tengo, le resto los anticipos de sueldo. O sea, no los podría incluir en caja y banco. Es decir, solo voy a incluir aquellos conceptos en los cuales yo tengo disponibilidad de fondos y lo puedo utilizar. Bien, o sea, nosotros cuando hablamos, y queremos clasificar algo, no tiene mucha clasificación este rubro porque es muy sencillo. Si yo digo, de acuerdo al tipo de moneda, puede ser moneda de curso legal, o sea, el peso, o moneda extranjera. Si yo digo, de acuerdo a dónde está ubicada la moneda, y yo puedo tener dinero en la caja, cheques recibidos de los clientes también en caja, o sea, dinero hablamos de billetes y monedas, ¿no? Puede ser que esos dineros, billetes, monedas o cheques recibidos de los clientes los deposite en la cuenta corriente bancaria o los deposite en una caja de ahorro. Y en función de dónde obtengo ese dinero, dónde puede ser la fuente de origen del dinero, puede ser de operaciones con los propietarios o de operaciones con terceros. Por eso cuando nosotros hablamos un poquito de dónde surge el reconocimiento contable, de dónde aparece caja, y caja va a aumentar o va a aparecer en este rubro caja de bancos cuando yo vendo el contado, cuando cobro a los clientes o cobro documentos, cuando recibo un anticipo de un cliente, cuando puedo recibir alguna donación en dinero, cuando obtengo un préstamo, cuando cobro cuotas de un préstamo que yo otorgué. Entonces, esos son los motivos por los cuales puede aparecer. O cuando hay un aporte de capital de los socios que lo hacen en dinero en efectivo. Ahí es una fuente de recibir dinero por parte de los propietarios. O cuando hay un aporte irrevocable, por ejemplo, a cuenta de futuras suscripciones. Entonces, ahí tenemos el aumento donde aparece el caja y bancos. La medición de este rubro es muy sencilla, porque la mayoría de las cuentas que forman parte de este rubro son dinero, ya sea caja, ya sea banco, cuenta corriente, sea fondo fijo, están en moneda, por lo tanto que ya están expresadas en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. O sea, si yo quiero hablar que hay un contexto inflacionario, son partidas que están expuestas a la inflación, son partidas que generan el REI, pero que no las voy a reexpresar.
salvo el componente de moneda extranjera. Si yo tengo moneda extranjera en caja, o tengo banco, cuenta corriente en moneda extranjera, o tengo fondo fijo en moneda extranjera. Entonces, en ese caso, si yo tengo moneda extranjera, a la incorporación voy a tener que evaluarla por el tipo de cambio del momento en que yo incorporo la moneda extranjera. ¿Sí? Y después vemos cómo evaluamos al cierre. Vamos a hacer un pequeño repasito de los componentes más importantes. Caja, que es el dinero en efectivo. ¿Qué proceso de control yo le aplico a caja? ¿Se acuerdan cómo se llama el proceso de control de caja? Arqueo de caja. Exacto, el arqueo de caja. ¿Y en qué consiste el arqueo de caja? Hacer el recuento físico de billetes, monedas y cheques de fecha que estén en la caja en un momento determinado. Entonces, previo a eso, yo tengo que ver que todas las operaciones que la empresa realizó, todas ya estén registradas contablemente. Entonces, en el mayor de caja, yo voy a tener el saldo contable de todo lo registrado. Entonces, después lo que hago, cuando hago el arqueo y hago el recuento físico, comparo ese arqueo, que sería lo real, con lo que dice el saldo contable. Si coincide, no hay problema. Si hay diferencias, hay que ver cómo tratamos esas diferencias. Una manera de considerarlo es como un resultado. Es decir, si el saldo contable, lo que hay en libros, me dice que es un valor mayor que lo que tengo realmente del efectivo real del recuento, o sea, yo tengo menos que lo que dicen los libros, tendría un faltante de caja, un resultado negativo. Y si lo que dice el arqueo, lo que surge del recuento físico, es mayor que lo que me dicen los libros, entonces quiere decir que tengo un sobrante de caja. Y el otro tratamiento a realizar es considerarlo un crédito, es decir, cuando hay faltante, es decir, cuando el efectivo real que surge del recuento es menor a lo que me dicen los libros, o sea que hay una diferencia, esa diferencia, en lugar de considerarlo un faltante, la empresa puede considerarlo un crédito a su favor. ¿Por qué? Porque lo responsabiliza a la persona que administra el dinero, en que en caso que haya diferencia de fondos, que haya faltante, él se hace responsable. Pero eso está expresamente dicho anteriormente, ¿no? Y firmado. Entonces, va a tener que reponer las diferencias de fondo existentes. Ya sea, se lo van a descontar del sueldo cuando le haga la liquidación de sueldo. Entonces, esa diferencia, en lugar de ser un faltante de caja, aparece como un anticipo de sueldo cajero. Y ahí decimos que lo cubre el cajero, ¿sí? ¿Recordamos arqueo de caja? Sí. Eso no va a haber ninguna diferencia en lo que ustedes vieron. Con respecto a las cuentas corrientes bancarias, ¿qué tenemos? ¿Qué proceso de control hay? La conciliación. Exacto, la conciliación bancaria. Porque ¿qué ocurre? Nosotros registramos como empresa las operaciones que hacemos en el banco en nuestro libro banco. Y el banco registra las operaciones que la empresa realiza con él en sus libros y envía o confecciona un resumen de cuenta, extracto de cuenta. Ustedes van al cajero y ven el saldo que tiene. ¿Qué ocurre? No coinciden generalmente el saldo del libro banco con el de resumen de cuenta o extracto cuando yo pido el resumen de los movimientos de fondo. ¿Por qué? Porque hay diferencias que son de dos tipos. Hay diferencias que son temporarias y diferencias que son permanentes. Las diferencias temporarias, como el nombre lo indica, se revierten con el transcurso del tiempo. ¿Cuáles pueden ser diferencias temporales? Por ejemplo, un depósito no acreditado por tiempo. Yo como empresa hago el depósito, cuando deposito cheques y deposito dinero efectivo, la acreditación es inmediata. Pero si deposito cheques, el banco tiene que verificar si ese cheque que yo deposité tiene fondos o no. Entonces, si llegan los últimos días del mes, yo hago un depósito de cheque, lo registro como banco a valores, ¿sí? O a cajas, si los valores de depositar lo pongo en caja, pero el banco todavía está verificando que si tiene fondo o no el cheque, entonces no me va a coincidir. Pero es una cuestión de tiempo, porque cuando el banco verifique me va a acreditar el dinero. Lo mismo ocurre con los cheques librados no presentados al cobro aún. Es decir, la empresa emitió un cheque, ¿sí? Lo entregó como parte de pago y ese cheque todavía no se presentó al cobro.
Pero ¿qué va a pasar? Como hay un plazo para presentarse, seguramente si yo lo entregué cerca de fin de mes, puede no haberse presentado el cobro, pero seguramente la persona se va a presentar al cobro, no me va a perdonar la deuda, o sea que va a ir a cobrarlo. O sea, es una cuestión de tiempo en cuanto cada uno cómo lo registra. La empresa lo registra cuando lo entrega el cheque, pero el banco recién cuando se presente alguien a depositarlo o a cobrarlo en la cuenta corriente. Entonces, esas son diferencias que se van a revertir con el transcurso del tiempo. Y luego tenemos otras diferencias que son permanentes, que requieren ajustes. Es decir, por ejemplo, los débitos bancarios. La empresa no conoce en conceptos de comisiones, sellados, impuestos, intereses, que el banco está cobrando registro de firma, cuando hasta que llega el resumen o el extracto, o que va y consulta con el extracto bancario. Entonces ahí va a registrar esos débitos bancarios que el banco fue haciendo, que nos fue sacando dinero de la cuenta corriente, para poder, que coincide, lo va a registrar. Lo mismo ocurre con las acreditaciones, las notas de crédito. Yo solicito un préstamo al banco, el banco verifica si están todas las condiciones y demás, y después me lo acredita. Entonces también puede ocurrir que haya un desfasaje porque la empresa todavía no sabía que el banco le había acreditado ese dinero. Y después ocurre que pasa cuando hay un depósito no acreditado por cheque rechazado. Yo deposito un cheque considerando que ese cheque seguramente iba a tener fondos, el banco verifica y ese cheque no tiene fondos. Entonces no me va a acreditar el dinero. Yo tengo que hacer un ajuste. Lo mismo ocurre si yo emití un cheque, se lo dio ese cheque librado, no presentado el cobro, vencido. Es decir, yo emití un cheque, se lo entregué a alguien. Esa persona se le pasó el tiempo y no lo presentó al cobro, y ya está vencido. Ahora, si te presenta el cobro, el banco no lo va a pagar. Por eso es que también tiene que hacer un ajuste. Por supuesto que se transforma en una obligación natural. La persona viene y no me dice, se me pasó el cheque, mirá, tuve un problema, no lo pude cobrar, se le da otro cheque y listo, porque ya está. Es una relación comercial que puede ocurrir. Pero bueno, momentáneamente, si ese cheque no se venció y no se presenta, ya no se puede presentar el cobro, registro el ajuste correspondiente. Entonces, lo que busca la conciliación bancaria es tratar de que a la fecha de cierre de ejercicio, haciendo ajustes la empresa y haciendo ajustes el banco, lleguemos al mismo saldo. ¿Sí? Ya sea que yo parta del saldo de la empresa, llegar al saldo de banco para ver las diferencias, o parto del saldo del banco para llegar al saldo de la empresa, ahí yo veo las diferencias. Lo que yo tengo que ver es, partiendo cada una de su saldo, ajustando su saldo por lo que corresponde hacer, tanto sea la empresa como para el banco, ambas tienen que llegar al mismo resultado, o sea, al mismo valor de dinero que voy a tener en banco. Ya sea una vez que me acrediten los depósitos, me paguen los cheques, una vez que la empresa registre las disminuciones de los débitos, los créditos bancarios que le haya dado, o los cheques rechazados, o los cheques vencidos, tienen que llegar ambas al mismo saldo. Puede ocurrir que cuando tomamos un extracto bancario y demás, no coincidan los saldos iniciales. Bueno, eso es de lo que se llaman las partidas conciliatorias. Puede ocurrir que no coincida, ¿por qué? Por esta situación de estas diferencias, que yo digo, emití un cheque, o sea, deposité un cheque, cerca a la fecha de cierre del mes, cerró, y el banco lo acredita a los 5 días del mes siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? En el libro banco yo ya lo tenía acreditado y el banco lo va a acreditar después. Entonces puede haber una diferencia en los saldos iniciales cuando empieza el mes que no coinciden por esta regulación de estas diferencias que son transitorias o temporarias que se van a regularizar con el transcurso del tiempo. Bien, entonces, conciliación bancaria, ¿cómo está? ¿Nos acordamos? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bien, y luego tenemos el fondo fijo. ¿Qué era el fondo fijo? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? El fondo fijo era la caja chica, donde las grandes empresas que manejan todo con cheque o bancos Claro. juntan una cantidad de dinero como para gastos como por ejemplo librerías o gastos generales, digamos. Claro, cuando es norma de la empresa depositar todo el Para deudas dinero, menores. claro, todo el dinero que reciben y pagar a través de la emisión de cheques para tener un mejor control, a veces, como recién decían ustedes, para los gastos menores no conviene emitir cheques. Entonces lo que se hace es retirar del banco
un determinado monto de dinero, por eso se habla de fondo fijo, que lo administre alguien para hacerse cargo de esos gastos menores. Entonces yo saco el dinero del banco, lo tengo en la empresa y ahí se va haciendo los gastos. Obviamente que ahí lo constituyo el fondo fijo. Ese fondo fijo, la empresa va a fijar cuándo se va a hacer la rendición del fondo fijo, o sea, cuándo va a ir la persona encargada de manejarlo al sector contable a rendir cuentas de lo que gastó, presentando los comprobantes, si va a ser cuando se gasta un determinado porcentaje, o si va a ser a determinadas fechas, cada 20 días o por mes, según cómo sea el movimiento de la empresa, por fecha que yo tenga que ir a rendir cuentas. Entonces, cuando se rinde cuenta, recién ahí, que es un error muy común que se hace en la mayoría de los exámenes, espero que no ahora, pero bueno, siempre todavía en contados a veces lo tenemos, que ustedes registran cada vez que hacen un gasto. No, porque yo el fondo fijo lo tiene, el que hace que tiene el manejo del fondo fijo hace una planillita donde va anotando los gastos. Pero contablemente se registra cuando se presenta al sector contable a rendir cuenta. Entonces ya sea cuando se gastó un X porcentaje del monto o cuando se cumple una determinada fecha que dice que cada tanto tiempo se debe rendir cuenta. Entonces en ese caso ahí sí se rinde cuentas, se presentan los comprobantes y le reponen lo que se gastó. Ya sea reponen el monto exacto de lo que se gastó, pueden reponer un importe mayor de lo gastado si quieren aumentar el fondo fijo porque le parecen que es escaso, o pueden reponer un valor menor porque suponen que el fondo fijo es demasiado alto para tener ese dinero inmovilizado y se puede estar con menos dinero. Entonces reponen un monto menor. Y ese monto va quedando siempre para los gastos. ¿Qué ocurre cuando llega la fecha de cierre? Y puede ocurrir dos situaciones. Que la empresa establezca como norma que a la fecha de cierre de ejercicio, cualquiera sea el monto gastado, se reponga igual el fondo fijo, o no. Entonces, no importa si se repone o no. A la fecha de cierre de ejercicio, yo sí tengo que ajustar el fondo fijo por el dinero que realmente me queda en la cuenta fondo fijo. O sea, tengo que rendir cuentas de los gastos efectuados hasta ese momento, aunque no haya reposición porque no se gaste el porcentaje necesario para reponer. Pero a mí la cuenta fondo fijo me tiene que quedar a la fecha de cierre con el saldo de si yo hago el arqueo de fondo fijo, o sea, cuento la plata que quedó en el fondo fijo al cierre, tiene que coincidir con lo del mayor de fondo fijo. Por lo tanto, sí o sí, los gastos que se realicen o los pagos que realice los tengo que imputar a ese ejercicio, aunque no haya reposición de fondo fijo. Eso es lo importante. A mí la cuenta fondo fijo tiene que coincidir con realmente lo que me quedó de caja chica en la empresa, o el fondo fijo que me quedó en la empresa sin gastar. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Y luego viene las mediciones al cierre. La medición al cierre no tiene problema en todos estos conceptos que vimos viendo, de caja, haremos el arqueo, determinaremos el valor de caja, de banco se hace la conciliación bancaria, determinamos la conciliación, el valor, pero eso no se hace solo a la fecha de cierre de ejercicio, eso lo hago todos los meses. Y el fondo fijo tendré que determinar cuánto quedó en el fondo fijo a la fecha de cierre si no se hace reposición en ese momento. Bien, luego tenemos, ahí no hay problema, todas las partidas están en moneda de curso legal, o sea que ya están en moneda por adquisitivo de fecha de cierre, no tengo que hacer ninguna medición diferente. Ese es el valor nominal del dinero. ¿Qué ocurre con la moneda extranjera? O con aquellas partidas que tengan moneda extranjera. Si bien cuando yo la incorporo tengo que evaluar el tipo de cambio del momento de la incorporación, cuando llegue la fecha de cierre, también tengo que evaluar esa moneda extranjera al tipo de cambio comprador de cierre, ¿sí? De la paridad oficial, demás. Entonces, ¿qué ocurre si hay un contexto inflacionario? Con las otras partidas no ocurre nada, porque dijimos que son partidas expuestas a la inflación, que son las que van a generar el rate. Tener caja, es decir, caja en pesos o banco, cuenta corriente, o tener todo lo que sea en pesos, fondo fijo y demás, están expuestas a la inflación.
En cambio, si yo tengo moneda extranjera, ya sea fondo fijo moneda extranjera, caja moneda extranjera, banco cuenta corriente moneda extranjera, esa es una partida que no está expuesta a la inflación, que yo la voy a tener que reexpresar. Entonces, antes de evaluarla el tipo de cambio comprador de cierre, primero las voy a reexpresar por el coeficiente corrector de acuerdo al origen de cada partida. Una vez que la tengo reexpresada y determino el REI, voy a calcular el resultado por tenencia, que puede ser positivo o negativo, porque ya el resultado por tenencia, o sea, lo que gano o pierdo por tener esa partida de moneda extranjera, ya es el resultado real. ¿Por qué? Porque yo ya le saqué el componente inflacionario. Si el tipo de cambio aumenta más que la inflación, el resultado por tenencia va a ser positivo, porque quiere decir que yo gané porque el tipo de cambio fue mayor. Ahora, si el tipo de cambio aumenta, pero en menor proporción que la inflación del periodo, voy a tener un resultado por tenencia negativo porque yo me perjudiqué, ya que no cubrí con ese aumento del tipo de cambio, no se cubrió la inflación del periodo. Entonces va a aparecer un resultado por tenencia de moneda extranjera, caja moneda extranjera o lo que sea, negativo. ¿Quedó claro, caja y bancos? Sí, profe. Bien. Sí, sí, quedó Vamos claro. a ver del ejercicio que yo tenía explicativo, algunos casos, no todos. El arqueo de caja se los dejo para que lo miren ustedes porque es exactamente igual. Yo me voy a concentrar en este, fondo fijo en dólares, que es nuevo. Fíjense que dice, se constituye un fondo fijo por $1.500 a 60 pesos cada uno con cheque del Banco Nación. ¿Qué diferencia hay con el fondo fijo en pesos? Que al ser en dólares, yo tengo que hacer la conversión al tipo de cambio, porque en mi contabilidad tiene que estar todo establecido en pesos. Entonces, cuando yo constituyo el fondo fijo, voy a decir fondo fijo, moneda extranjera, le agrego eso en moneda extranjera, a banco, moneda extranjera, cuenta corriente. ¿Y cómo determino el importe? Multiplicando la cantidad de dólares por el tipo de cambio. Ahí tengo entonces los 90.000 pesos del valor del fondo fijo cuando se constituyó. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Bien. Luego fíjense qué va diciendo. Se pagan viáticos por $300 a 62 pesos, se pagan honorarios, o sea, esto lo va a ir anotando en su planillita la persona que administra el fondo fijo, pero no va a registrar nada hasta que no tenga que ir a rendir cuentas. Fíjense que después se dice abona publicidad por $200 y el 30/6 me dice se rinde cuenta de lo gastado y se repone al tipo de cambio de 68. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo el 30/6, que es cuando se va a rendir cuenta, voy a registrar cada uno de estos conceptos de gastos que se fueron haciendo y lo voy a registrar multiplicando la cantidad de dólares que representan por el tipo de cambio de cada uno de esos momentos en donde se hizo la operación. O sea, que acá yo tengo el 5 del 4, viáticos, $300 por 62, 18.600. Eso va a ir la cuenta viáticos. En la cuenta honorarios, tengo $800 a 65 pesos, 52.000. ¿Por qué es importante? Las fechas, y bueno, porque cuando yo tenga que hacer la reexpresión, no va a ser todos los gastos en misma fecha. Cada uno va a ser por la fecha que corresponda para el coeficiente corrector. El 5/6 se abona publicidad por $200 a 66. O sea que tenemos publicidad, 200 por 66, 13.200. Esto fue todo lo que se gastó del fondo fijo. Entonces disminuye la cuenta fondo fijo moneda extranjera por la sumatoria de todos los conceptos que yo tengo acá en el debe, de todos los gastos que se fueron haciendo. Bien, a mí lo que me interesa saber es la cantidad de dólares que se usaron. Entonces yo sumo, porque más que los pesos, acá me interesan los dólares, porque yo tengo que evaluar, saber
cuántos dólares me van a reponer de los gastados, porque son distintos tipos de cambio cada uno. Entonces yo tengo que ver cuántos son los dólares. Entonces yo gasté acá 300, el 5 del 4, 300 dólares. El 10 del 5, 800. O sea que llevo gastado 1.100 dólares y el 5 del 6 gasté 200 dólares. En total, al 30 del 6, que fue cuando fui a rendir cuentas, tengo gastado 1.300 dólares. Entonces, eso es lo que me reponen al tipo de cambio de ese momento, que es 68. Entonces, la reposición, que va a ser fondo fijo moneda extranjera, a banco cuenta corriente en moneda extranjera, va a ser por el monto de los 1.300 dólares, que es lo que se gastó, por el tipo de cambio de ese momento 68. Es decir, 88.400 pesos. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Sí. Bien. Luego, después que se rindió cuenta, hicimos gastos de representación de 200 dólares a 70 pesos, y eso quedó en la planillita de quien administra el fondo fijo. Me dice 31.7, cierre el ejercicio económico, tipo del cambio del dólar 74, y tengo un efectivo de 1.300 dólares. Claro, si el fondo fijo era de 1.500 y yo gasté 200 dólares, está bien que al cierre a mí me queden 1.300 dólares. Entonces, lo que yo tengo que hacer es registrar ese gasto de representación, porque corresponde al ejercicio que cierra, aunque no haya gastado lo suficiente como para que me repongan. Me tiene que quedar a mí la cuenta fondo fijo en moneda extranjera por el equivalente a los 1.300 dólares, que es lo que quedó. Entonces, vamos a registrar los gastos de representación, que son 200 dólares a 70 pesos cada uno, 14.000 pesos. Gastos de representación a fondo fijo en moneda extranjera. Obviamente que no va a estar la reposición, porque no hay reposición a la fecha de cierre. Para que ahora ajustar la cuenta fondo fijo en moneda extranjera, yo tengo primero que reexpresar todos los movimientos que tuvo la cuenta fondo fijo en moneda extranjera. Así ya tengo el valor en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Y luego valuarla a valor corriente, que sería el tipo de cambio de la fecha de cierre. Entonces, para eso, lo primero que hago es hacer la reexpresión. Pero para hacer la reexpresión, tengo que tomar cada una de las partidas que yo fui registrando. Primero, la constitución del fondo fijo. No, el monto era 90.000. ¿Cuándo se constituyó el fondo fijo? El 1 de marzo. O sea que está en moneda de marzo ese tipo de cambio. Por lo tanto, tengo que buscar el coeficiente corrector de marzo, que en el ejercicio me dice 1,10. Entonces, por 1,10, 99. Ahí llevé el fondo fijo que constituí, lo llevé a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Pero ese no es el fondo fijo que quedó al cierre. Tengo que ir viendo cada una de sus disminuciones y las reposiciones que tuvo. Entonces, por un lado tenemos una disminución de 18.600 pesos, que corresponde al viático del 5 del 4. Entonces, vamos al coeficiente de abril y dice 1,06. Entonces, los 18.600 los multiplico por 1,06, que es el coeficiente corrector, y tenemos represado 19.761. Entre paréntesis, porque fueron gastos que yo fui haciendo y ese fondo fijo fue disminuyendo. Luego tenemos el pago de los honorarios, que dice los 800 dólares a 65 pesos, que son los 52.000 pesos, que yo tengo acá, que lo registré acá, que ustedes lo ven en el asiento, ¿sí? Y esa fecha en la cual se utilizó, se pagó esos honorarios, es el mes 5. Por lo tanto, yo me tengo que fijar qué coeficiente corrector le corresponde al mes 5. 1,04. Fíjense que yo estoy tomando
los meses en los cuales se hicieron los gastos, no la fecha en que se registró contablemente, porque se registra cuando se rinde cuenta. Yo tengo que fijarme la fecha en que se hizo el gasto, porque está en moneda de esa fecha, el tipo de cambio es de esa fecha. Bien, entonces 52.000 por 1,04 me da 54.080. Luego tenemos la publicidad de $200 a 66, que dio 13.200 pesos. La publicidad se produce en el mes de junio, que es el mes en el cual se va a después rendir cuentas, pero cierra el ejercicio en julio, por lo tanto, el mes de junio tiene como coeficiente corrector 1,02, porque no es el mes de cierre, es el mes en que se rindió cuenta. 1,02 y nos da 13.464. Hasta ahí son los gastos que se hicieron. Luego viene, con la rendición de cuenta, la reposición del fondo fijo. ¿Y qué se repone? Los $1.300 que se gastaron. ¿Y a qué valor? Al tipo de cambio de 68, que fue cuando yo lo registramos acá. Esto es 88.400. Al reponerlo, ¿qué va a pasar? Va a sumar en fondo fijo. Y esos 88.400 se reponen en el mes de junio. Por eso el coeficiente corrector es 1,02 y me da 90.168. Y luego vamos a registrar el gasto que se produce en el mes de julio, porque hubo un gasto que yo lo registré porque corresponde al ejercicio que cierra, que eran los $200 a 70 pesos, que eso es 14.000 pesos, pero ¿qué coeficiente corrector tiene? 1. ¿Por qué? Porque esos gastos se hicieron en el mes de julio. ¿Y cuándo cierra ejercicio? El 31 de julio. Por lo tanto, si yo hago índice del mes de cierre sobre el índice del mes de origen, el coeficiente corrector va a ser 1. Por eso 14.000 por 1, 14.000, obviamente entre paréntesis, porque es un gasto que me redujo el fondo fijo. Entonces, ¿yo qué hago? Parto del saldo inicial, le resto los usos que hice de fondo fijo, sumo la reposición, le resto el otro gasto que hice y me da cuánto es el fondo fijo a la fecha de cierre en moneda de cada una de las fechas que se hicieron las operaciones. O sea, esto sería moneda heterogénea, la primera columna, ¿sí? Para ver moneda homogénea, tomo todos los valores represados. O sea, tengo el valor de origen llevado a moneda de cierre, cada una de las disminuciones del fondo fijo llevado a moneda de cierre, la reposición del fondo fijo a moneda de cierre, y el último gasto que se hizo en moneda de cierre. Y me daría el valor del fondo fijo reexpresado. Entonces, la diferencia entre ese valor reexpresado y el valor sin reexpresar, o sea que está en moneda de distinto poder adquisitivo, me da el REI. 87.908 menos 80.600, tenemos 7.308 de REI. Eso es para reflejar el ajuste por inflación, o sea, lo que es el componente inflacionario. Ahora yo tengo que evaluar a valor corriente. Y el valor corriente al cierre, que es el tipo de cambio, es 74 pesos. Perdón, sí, 74 pesos por dólar. Yo tengo 1.300 dólares. Entonces, ¿qué hago? 1.300 por 74, 96.200 pesos. Quiere decir que el fondo fijo en moneda extranjera a valor corriente, su saldo va a quedar en 96.200 pesos. La diferencia entre el valor corriente y el valor reexpresado del fondo fijo me va a dar el resultado por tenencia de fondo fijo en moneda extranjera. Es decir, 8.292. Entonces, ¿cómo hago el asiento? El asiento, primeramente, yo tengo que ajustar la cuenta fondo fijo. Entonces, fondo fijo, que yo lo tenía en 80.600, que era el valor a distintos poderes adquisitivos, valuado a valor corriente, que es 96.200, la diferencia es lo que va a aumentar
fondo fijo en moneda extranjera. Aumenta 15.600, de los cuales cobertura inflacionaria, o sea, REI, sería 7.308. ¿Sí? Y resultado por tenencia de ese fondo fijo en moneda extranjera, o sea, la ganancia que yo tengo real, una vez sacada el componente inflacionario, por mantener ese fondo fijo en moneda extranjera en la empresa, es de 8.292, que me indica entonces que el tipo de cambio aumentó en mayor proporción que la inflación de ese periodo. ¿Sí? Entonces, queda la cuenta fondo fijo en moneda extranjera valuada en el rubro caja y bancos por su valor corriente, es decir, 96.200 pesos. Y el asiento que se hizo acá el 31/7 fue reexpresar las cuentas de gasto, porque ustedes se acuerdan que los resultados se reexpresan todos, es decir, viáticos, honorarios y publicidad, los reexpresamos, llevándolos, cada una de estas cuentas, a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, con la contrapartida de REI, que si ustedes se fijan lo tienen reexpresado cuando fueron restando, 18.600 por 1.06, 52 por 1.04, 13.200 por 1.02. Entonces, esa diferencia entre el valor sin reexpresar y el valor reexpresado es lo que se va reflejando en viáticos, 1.116, en honorarios de 52 a 54.080, 2.080, en publicidad de 13.200 a 13.464, 264. ¿Por qué no puse gastos de representación? Porque el gasto de representación fue realizado en el mes de julio, mes de cierre, y cuando yo lo reexpreso por 1, o sea que el REI es 0, por lo tanto, no va a tener valor para poner en el asiento de reexpresión. Y REI, sumamos toda la reexpresión de las cuentas de resultado, y ahí nos daría el REI del haber. O sea que aquí lo que hacemos es, no solo reexpresar y valor a valor corriente el fondo fijo en moneda extranjera, sino también reexpresar las partidas de resultado que surgieron de haber pagado con dinero de fondo fijo algunos gastos. Finalmente, la cuenta fondo fijo en moneda extranjera queda en el activo valuada a 96.200. ¿Quedó claro el fondo fijo en moneda extranjera? ¿Qué dudas hay? Sí, quedó claro, profe. ¿Sí? Ninguna duda. Perfecto. Bueno, bárbaro. Conciliación bancaria es exactamente lo mismo que hacían el año pasado. No voy a demorar, mírenlo. Después cualquier cosa, si tienen alguna duda, lo vemos al principio de la clase siguiente. Y me voy a ir a, moneda extranjera y a banco cuenta corriente en moneda extranjera. O sea, aquellas partidas que requieren reexpresión y evaluación a valor corriente. Me dice, el saldo de la cuenta moneda extranjera está conformado por, y ven que hay distintos dólares comprados en distintas fechas, por eso tienen distintos tipos de cambio. Me dice la fecha de cierre, tipo de cambio comprador y vendedor, y los coeficientes correctores. En realidad, no es diferente a lo que ustedes veían cuando veían solamente moneda extranjera. Lo que pasa es que en moneda extranjera siempre había una cantidad determinada de dólares a un solo tipo de cambio. Acá al haber distintas partidas a distintos tipos de cambio, porque fueron comprados en momentos diferentes, lo que hay que hacer es reexpresar cada una de esas partidas para calcular el valor de la moneda extranjera reexpresada. Es decir, yo tengo 500 dólares a 60 pesos, que da 30.000, ¿sí? Por coeficiente de, cuando se adquirió acá, de marzo. O sea, el coeficiente de marzo es 1,06, por eso le aplicamos 1,06, 31.800. Luego tenemos los 300 dólares a 63 pesos, que hacen un total de 18.900 pesos, que fue en el mes de abril, por lo tanto el coeficiente corrector de abril es 1,5, por 1,5 da 19.845, y los 100 dólares a 65, 6.500 pesos, que fueron adquiridos en el mes de mayo, coeficiente corrector del mes de mayo es 1,02, por 1,02, 6.630.
Sumamos, porque no hay más moneda extranjera, en los valores reexpresados y dan 58.275, y los valores sin reexpresar que dan 55.400. La diferencia entre el valor reexpresado y el valor sin reexpresar me da el REI de 2.875. Bien, ese es el REI, o sea, la reexpresión. Pero como es moneda extranjera, siempre se evalúa valor corriente. El valor corriente de la moneda extranjera, es un activo, es tipo de cambio comprador. Entonces, el tipo de cambio comprador a la fecha de cierre es 66. Por lo tanto, lo que tengo que ver es la cantidad de dólares que tengo a la fecha de cierre. Tenía 500, le sumo los 300, 800, le sumo 100. En total, a la fecha de cierre tengo 900 dólares. Esos 900 dólares se van a evaluar al tipo de cambio comprador de cierre, que es 66 pesos. Entonces, 900 por 66 me da 59.400. Ese es el valor corriente de la moneda extranjera. El valor que me va a quedar la cuenta moneda extranjera en el rubro caja y banco, 59.400. La diferencia entre el valor corriente, 59.400, y el valor de costo reexpresado, 58.275, es el resultado por tenencia. Es lo que gano por tener la moneda extranjera. En este caso, el resultado por tenencia es positivo de 1.125, y esto me significa que el tipo de cambio de la moneda extranjera aumentó en mayor proporción que la inflación del periodo. Por eso es que tengo un resultado por tenencia positivo. ¿Cómo hago para registrar? Tomo el valor de la moneda extranjera que yo tenía en el activo, que era 55.400, y tiene que pasar ahora a ser 59.400. O sea que va a aumentar 4.000. Esos 4.000 de aumento implican cobertura inflacionaria por 2.875 y ganancia real por tenencia 1.125. ¿Sí? O sea que si no hubiese inflación y solo tengo en cuenta el tipo de cambio, yo diría, bueno, el reporte sería 4.000 pesos. Pero al haber inflación, yo no gané por la tenencia de moneda extranjera 4.000. Solo gané 1.125, porque el resto fue cobertura inflacionaria. Fue para mantener el poder adquisitivo de la moneda extranjera. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Y el último, que es el banco en moneda extranjera, ¿qué me dice? La empresa abrió una cuenta corriente bancaria por 7.000 dólares, siendo el tipo de cambio 60 pesos cada uno. Eso fue el 15 del 4. Al 30 del 6, fecha de cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta banco para la empresa sigue siendo 7.000 dólares. Pero para el banco es 6.700 dólares, ya que ha debitado, dice, para no estar minimizando, en el mes de junio, 300 dólares al tipo de cambio de 63 cada uno. Bien, tipo de cambio al cierre, 63. Entonces, yo tengo una diferencia acá entre lo que registró el banco y lo que registró la empresa. ¿Por qué? Porque el banco me debitó comisiones de 300 dólares que la empresa no sabía. O sea que va a tener que registrarle a la empresa ese débito de las comisiones. Entonces, ¿cómo ajusto yo? Primero voy a reexpresar. La reexpresión va a ser la cantidad de dólares que yo tenía depositados por el valor del dólar en ese momento, o sea, 7.000 dólares por 60, yo tenía expresado en moneda, digamos, pesos, 420.000 pesos depositados en la cuenta corriente en moneda extranjera. Por coeficiente corrector. ¿Cuándo se depositó? El 15 de abril. Por lo tanto, el coeficiente corrector de abril, 1,03. Lo llevo a moneda de fecha de cierre. 432.600. Pero no quedan los 7.000 dólares al cierre. ¿Qué pasó? Hay una
comisión, que yo acá no la registré, pero tenía que haber registrado, gastos y comisiones bancarias a banco, cuenta corriente en moneda extranjera, por 18.900 pesos, que serían los $300 que me retuvieron, que me sacaron y me editaron, por el tipo de cambio de ese momento, que era 63 pesos. Entonces, yo tenía que haber registrado previo gastos y comisiones bancarias a banco, cuenta corriente en moneda extranjera. ¿Por qué yo los separo acá? Porque son distintos los coeficientes correctores. La reducción que sufrió banco, cuenta corriente en moneda extranjera fue por los débitos bancarios que se producen en el mes de junio. Por lo tanto, como cierra ejercicio el 30 de junio, entonces el coeficiente corrector del mes de cierre es 1. Por eso queda 18.900. Si no, si hubiese sido en el mes anterior, lo reexpresaba por el coeficiente corrector de ese mes. Quiere decir entonces que banco en moneda extranjera tenemos 401.100, llevado a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre 413.700. Hay un rate de diferencia entonces de 12.600 pesos entre el valor reexpresado y el valor sin reexpresar. Pero como es un banco en moneda extranjera, todo lo que sea en moneda extranjera, yo lo tengo que evaluar al tipo de cambio de cierre. Por lo tanto, el tipo de cambio de cierre dice 63 pesos. ¿Cuántos dólares me quedaron en la cuenta corriente del banco? Me quedaron 6.700 dólares. Por lo tanto, los 6.700 dólares por el tipo de cambio de cierre 63 que se mantuvo, porque el mismo que el de los débitos bancarios, porque fue hecho el débito bancario al cierre del mes, o sea, en el mes de junio, y fue justo el cierre de mes y cierre de ejercicio, por eso se mantiene el tipo de cambio, ¿no? Entonces tengo que los 6.700 dólares ahora valuarlos al tipo de cambio de cierre 63. Y eso me da 422.100. La diferencia entre el valor corriente y el valor de costo reexpresado, que eran los 413.700, me va a dar el resultado por tenencia real de moneda, de banco moneda extranjera, que sería 8.400. ¿Qué me indica? Que el tipo de cambio aumentó por encima de la inflación. Por eso tuve un resultado por tenencia de banco moneda extranjera positivo. ¿Cómo hago para registrarlo esto? Y yo tenía en el banco, es decir, a la fecha de cierre, lo que quedaba en el banco sin reexpresar eran 401.100. Y ahora a mí me queda como valor corriente de esos 6.700 dólares, 422.100. La diferencia es 21.000 pesos. Eso es lo que aumenta banco, cuenta corriente en moneda extranjera. Esos 21.000 pesos de aumento corresponden 12.600 a cobertura inflacionaria y 8.400 a resultado por tenencia de banco moneda extranjera real, es decir, una vez sacado el componente inflacionario. Esto me indica cuánto gané por tener esos dólares depositados en el banco, por el aumento del tipo de cambio. Pero una vez sacada la inflación, por eso hablamos de resultado por tenencia real. ¿Cuánto quedaría expuesto en el rubro caja y bancos, el banco cuenta corriente en moneda extranjera? Por su valor corriente, es decir, por 422.100. ¿Quedó claro, chicos? Sí, quedó claro. ¿Sí? Bueno, yo me concentré en estos 3 temas porque tienen que ver con moneda extranjera.